Y antes de empezar a grabar, pasamos por la barbería. Así que enfrente, con una barba hiper prolija, lo tengo a Jerónimo. Hola, ¿qué tal? A mi derecha, con barba, candado y barba, lo tengo a Bruno. La vida es brava, hacete traba. Y a mi izquierda, con una barba de gradé, lo tengo a Lukis. Hola, locas y rotas. Y yo, con un bigote bien al estilo y un poquito de chivita, soy Nicole. Esto es Bulto y hoy... Barbas. Somos @Bulto Podcast, con B de vanidad. Con B de bello facial. Con B de volumen. Con B de villano. Y si quieren colaborar con este proyecto que hacemos a pulmón, fíjate en la descripción de este episodio que vas a poder ver cómo hacerlo. Bruno, entonces surgió la propuesta, buscamos una barbería que nos quede cerca de la zona de Constitución, acá donde grabamos, y nos fuimos a Tribunales. ¿A dónde fuimos a hacernos la barba? Fuimos a Barbería Próceres, un lugar muy hermoso, visto desde afuera nos llamó mucho la atención, porque es una barbería que tiene todos cuadros de próceres colgados y elementos muy patrióticos. Dijimos, vamos a una barbería y fuimos a una barbería súper especial. La verdad que sí. O sea, no era la intención del episodio por ahí hablar tanto del lugar, pero en serio que el lugar impactaba. Ya de por sí, por los sillones en los que te recuestan para hacerte la barba o cortarte el pelo, donde tenés esta experiencia de... Yo nunca, jamás me había hecho la barba en un lugar, siempre me afeité yo mismo como pude, y tenés esta sensación de que te tiran para atrás y exponés tu yugular a la navaja. Y encima, yo tenía enfrente a San Martín. Te recostás en el sillón y ves a San Martín mientras te hacen la barba. Yo la veía a Evita. Ah, mira. Uh-huh. Que estaba arriba de todo, sí. Estaba arriba de Igual todo. que yo. Y aparte sonaba tango todo el tiempo. Tango escuchado en disco de vinilo. Todo el tiempo sin parar tango. Uh-huh. Sí, a mí el chico, tengo que decir chico porque mucho colágeno en la cara de ese muchacho, que me tocó, que me hizo la barba, cantaba los tangos, los tarareaba mientras sonaban y me sorprendió. Y tenía una remera de Pantera. Mirá qué crossover ahí. Bueno, el tema no, recién pensaba de la barbería o de ese salón masculino, como también muchas veces solía llamarse, y el tango, ¿no? Ese cruce, al menos para mí, más masculino que eso no hay. Y mientras esperaba, ya me habían afeitado, compartimos, empezó a sonar un tango que se llama Desde el Alma, que tiene su letra, ¿no? Particular. Pero yo estaba compartiendo ahí con una señora que también estaba, muy de la casa, y empezó a cantarlo, me invitó a cantarlo, y lo que se me venía a la mente era otra letra que en mi niñez o en mi adolescencia representaba una burla hacia los maricones o los putos, ¿no? Seguramente que la conocen a Desde el Alma, pero la letra que estaba ahí como cambiada para de algún modo señalar o burlarse, decía: mamá, ¿por qué me hiciste macho? Si a mí me gustan los muchachos, soy mariposa, me gusta el color rosa. Bueno, esto nos cantaban para a mí y a otro amiguito que teníamos por ahí el pueblo como para burlarse, ¿no? ¿Y eso dónde pasaba? ¿En el colegio? Eso pasaba en el colegio, era como un clamor, tampoco es que era tanto un clamor, ¿no? Pero digo, era como, o en los clubes, digo, era como una, no sé, algo medio popular. Después cuando salió Fiesta, Pluma, Pluma Gay, pero esa fue otra canción que fue específica. Esta era una letra modificada para señalar o para burlarse. Tal vez alguien que lo escuche se va a acordar, pero a mí en el momento, y me pareció significativo estando en un lugar así desde ahí en la barbería y el tango y lo masculino, que sonara justo esa canción. Qué lindo que tuviste la oportunidad de cantarla con esa señora. Pero les juro que me salía la letra. No podía cantar la letra que era porque me salía soy mariposa, me gusta el color rosa, que además me parece espectacular, ¿no? Pero bueno. ¿Le contaste a ella de esta canción? No, era muy largo. Me pareció que era como mucho texto. Mucho texto.
No lo compartí. Lo comparto ahora con ustedes. ¿Y vos, Jero, ya te habías hecho la barba en un lugar? Nunca. Mi primera vez haciéndome la barba. Una vez fui a una peluquería y le pedí al peluquero, una peluquería que había ido un par de veces nada más, y le pedí al peluquero si me podía afeitar. Porque bueno, es una cosa que había visto, que la gente hacía, y digo, bueno, ¿me podés afeitar? Y su respuesta, me acuerdo porque me choqueó un poquito, me sorprendió, fue, mira, pibe, eh, afeitarse y hacerse la paja es una cosa que tenés que hacer solo. ¡No! Y yo me acuerdo de cuando me dijo eso, primero me choqueó, dijo, "Pará, Claro. no te conozco primero. Segundo, no. O sea, no. Hay lugares donde te afeitan Y hay encuentros en donde Y hay te hacen encuentros la donde te paja o hacen donde la te paja. haces la paja. Exactamente. Claro, Qué hermoso. Yo dije, a este buen señor nunca nadie lo ha afeitado. Exacto. Tal cual. Y me recuerdo esa respuesta, porque me lo dijo así además. No me estoy burlando de nada, me lo dijo así, mirá, pibe. Y siempre me llamó la atención esa cosa también de el peluquero que es medio así con esa pose de macho, esa cosa del tango y cortarse el pelo, claro, porque por lo menos mi generación es más así desarreglada, digamos, los hombres no se arreglan, los hombres son metrosexuales, ¿no? Mm. Los hombres que se arreglan y qué sé yo. Ahora creo que es más normal que los hombres vayan a la... De hecho hay un montón de barberías Sí, hay un en montón. Buenos Aires, Claro. cosa que yo no había notado hasta hoy, que volviendo de la barbería dije, pero está lleno. Está Sí, hay lleno. muchas barberías y hay algo de esto de salón masculino que también fue como tomando otros servicios u otra cuestión que no era solo ese salón masculino al que solo entraban masculinidades más hegemónicas y nada más. Claro. A mí me parece que también era algo bastante habitual antes, ¿no? En la época del tango, Sí. ¿no? Como el tipo que va de traje a la barbería y charla con los muchachos mientras se afeita. Sí, Total. igualmente hoy en día también hay algo de esta grupalidad de hombres que se juntan. De hecho, cuando yo estaba buscando a cuál barbería ir, había una donde podía sacar turnos grupales. Mira, Entonces, eso me llamó mucho la atención. Mm. Podía sacar el turno individual o grupal hasta 3 personas. Ujú. Y dije, bueno, evidentemente esto es algo natural que sucede, que van en grupo los amigos a cortarse el pelo, a hacerse las cejas. A mí me pasó que cuando empecé con la testosterona y me empezó a salir barba, yo estaba deseando que me crezca mucho para ir a una barbería y tener la experiencia. Y claramente me hicieron un corte de barba totalmente hegemónico cuando yo fui. Era como la misma barba de mucha gente. De Chayanne. claro. De Lorenzo Como Lamas. dibujada. Hegemónico y genérico a la vez. Genérico. Sí. Y hay un estilo. Ujú. En este caso, creo que en esta barbería no estaba tan marcado eso. Pero hay otras donde creo que le hacen el mismo estilo de barba a todos, ¿no? Y de Sí, cejas, perfilado de cejas. Bueno, Ah. yo me hice el perfilado de cejas hoy. Bruno tiene a los costados de cada ceja un cortecito, Sí. un tajito, podríamos decir. Bueno, y el barbero que me tocó a mí me explicó que estos cortecitos en las cejas viene de Brasil, Ah, mira. que simboliza como a qué tribu, entre comillas, perteneces. Mm. Depende de dónde esté el corte. Depende la cantidad de rayitas, donde esté. Así que, re loco. Te tiran datos aparte en la Es como un barbería. La cara es como un mapa, ¿no? Ajá, sí. Pensaba mientras te escuchaba, Bruno, y te iba a preguntar algo sobre eso porque, bueno, yo les cuento que tengo poco vello en la cara, digamos. Para ir a la barbería me dejé crecer sin afeitarme y, bueno, llegué a lo máximo que pude, que no es tanto. Yo te voy a decir algo, Luqui. No sé si tenés poco, ¿eh? Tengo, Yo creo que está muy bien. bueno, para mí es poquito. No diría poco. Comparto un poco que la autopercepción, Sí, sí. aparte tenés en buenos lugares. Pero pasa algo ahí con el vello y la masculinidad Total. o eso performático del género masculino. Y recién cuando te contaba en esta intención, ¿no? Es decir, quiero tener mucho pelo. Mm. Porque, ¿qué es? ¿Qué significa para vos tener mucho pelo en tu construcción? Y en mi construcción, yo creo que si me saco la barba, me pueden tratar como mujer tranquilamente. Ujú. Y es lo que yo no quiero.
Para mí la barba es súper representativa de la masculinidad. Es- Pensaba que yo te imagino igual afeitado y no me das esa sensación de pérdida de masculinidad, pero igual entiendo la sensación porque a mí que tengo también poca barba, me genera algo. De hecho, yo creo que una de las razones por las que nunca fui es porque, bueno, ¿para qué voy a ir? Tipo, me van a robar la plata, digamos. ¿no? Me pasó ahí cuando me senté, el pibe me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Lo que puedas. O sea, lo que sea posible con esto. Y bueno, nada, algo se puede hacer, pero nunca tuve una ¿Vos, barba tan Luqui, tupida. nunca habías ido a una barbería tampoco? Sí, he ido. Sí. Ah, sí. Sí, pero porque soy más pajero, no sé, me cuesta como dejarme la prolijita, no sé, no soy bueno con eso, con las manos, pero me tengo que dejar pasar mucho tiempo sin afeitarme, mucho tiempo, un mes, ponele, un mes y medio. Yo te vi muy relajado. La pasé bárbaro porque me encanta también que, iba a decir que me atiendan, en ese sentido, pero no del servicio, pero sí, dejarme hacer, me entrego, sí. ¿Te gusta que te afeiten? Me gusta que me afeiten y lo otro que también. Lo que están pensando. Es que hay algo placentero en que otro haga la tarea por vos. En mi caso es novedoso. Yo me Esclavos. afeito por lo menos una vez por semana. Y de pronto que tenía alguien que trabajaba y me decía, bueno, a ver, estirá un poquito el mentón, a poner la boquita así. Y yo, nada, bueno, trabajá. E incluso hice algo que generalmente no hago, que es que me terminó de afeitar y me dice, bueno, mirate. Y me vi y dije, bueno, vamos a hacer esto en En serio. esta. Y dije, che, me parece que el bigote derecho me quedó un poco más alto que el izquierdo. Y por supuesto, él está haciendo lo que yo digo, así que me dijo, ah, sí, tenés razón, y me bajó 3 pelitos de un lado. No, te quedó un bigote espectacular aparte. Te quedó hermoso el bigote. Muchas Sí. gracias. Y te hiciste un estilo también, como medio candado. Mantuve la chivita de abajo por recomendación de él también y porque, bueno, es un poco lo que en general tengo, la zona segura de, bueno, esto es lo que me hago casi siempre. De todos modos, yo últimamente, ¿qué les pasa con el bigote? Para mí el bigote tiene una historia en lo personal, o sea, en lo personal quiero decir generacional, que el bigote era de facho, de milico, de policía. Entonces, hubo mucho tiempo que para mí bigote, no. Yo incluso, bueno, la universidad, estudiar carreras de sociales, lo que sea, es como la barba, ¿no? Y desprolija, si se puede. Yo que no tenía mucho, para mí era un tema porque no daba el fisidurrol del zurdo, porque no tenía lo que había que tener, que era la barba. Pero de todos modos, hubo un momento donde mi deseo por hacerme el bigote, también entendiendo que eso era como que pegaba una vuelta y es como, bueno, esto ya no es ni de facho ni de cana, es un poco de puto. Y yo cuando me hago el bigote, que me saco todo y me dejo solo el bigote, en mi lectura, yo lo interpreto como, me van a leer un poco más gay cuando me haga este corte y voy a bailar y eso. Y no sé si es realmente así o simplemente yo me lo creo más el personaje. En cualquier caso, un poco me funciona esa sensación. A mí me parece que depende el bigote. No todos los bigotes. Claro. Hay un bigote de garca, de facho. Más largo, que te tapa el Más labio. voluminoso. Que te tapa los el labio labios. El estilo Aníbal. Claro, De ese bigote, sí. claro. Ahora después estaba Freddie Mercury, ¿no? Con su famoso bigote. Y Sí. nadie pensaba que era un facho, digamos. No. Por eso depende del bigote. El bigote finito es otra cosa. El bigote de Dalí es otro bigote. También el artista con bigote, el pintor. Por eso, depende del bigote. Sí, hay una moda también creo que en la comunidad LGBT, del bigotito finito Ujú. para los putos o maricas. Incluso trabas con bigotes. Pero aparte hay una representación, al menos en mi acceso a lo que fue la representación de la sexualidad o la pornografía, que chicos, yo llegué a ir a un kiosco de revistas a comprarla con una revista que venía forrada en negro. En nylon negro. Digo, sin internet. Y la verdad es que los tipos que estaban en esas revistas, había una representación que era de la exacerbación de lo masculino, y los tipos tenían bigote que era muy sexy. Claro. Digo, y hay una vuelta en esto que vos decís, Nicole, de, bueno, me leerán como gay o como marica. Bueno, tiene que ver con que el bigote está ahí, Ujú. y tiene que ver con la sexualidad también de los putos. Digo, Perdón, nada. ¿esa revista la compraste acá o en Varadero? Sí, la compré acá. Ah, porque en No, Varadero es imposible. la compré acá en Corrientes y Alem, paseo a Colón. Una vez que vine al Luna Park con el colegio, me escapé a dar una vueltita y compré en el kiosco. Pero digo, hay algo de la representación de
eso, el deseo de lo masculino que se jugaba ahí en esa performance de lo que era ser un hombre. Claro. ¿No? La pluma no estaba en las revistas porno. Claro. O sea, era el varón con bigote. Barba también, pero bigote. Y bueno, qué sé yo, ahí nos queda. A mí me parece sexy también. Sí, es Bueno, sexy. Hablando de los estilos de barba, no es el caso tuyo porque es distinto, pero hay mucho de barba candado que es garca. Total. Barba candado, Como más cerradito, ¿no? El Sí. candado que se cierra. sí. Que en parte yo no puedo hacerlo por una cuestión, no sé, de vello, pero es verdad que ese tan prolijo y tan ahí cerradito. De todos modos, creo que a vos, a mí, Jero y a Luqui, supongo que también, estamos en la misma generación, nos tocó un momento de varón desprolijo, que ir a cortarse, hacerse la barba y eso no estaba dentro del escenario de posibilidades, o te afeitabas todo. Y aparte mucha publicidad de, Chilete. sí, Claro. de bueno, afeitate en tu casa rapidito, no tenés que ir a la barbería, no hace falta, y estar a cero o estar desprolijo, pero ir a hacerte el bigote, hacerte la barba, es algo era como algo de abuelo Sí, en porque un no, momento. yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo no tengo el recuerdo de mis tíos o mis papás yendo a la barbería tampoco. No. No estaba ese lugar. Lo que sí yo veía ese lugar era representado en la televisión. Me acuerdo que había un programa llamado La Peluquería de los Mateos, Ah, De Don sí. Mateo. De Don de Don Mateo. Mateo, donde, bueno, era una forma de retratar un espacio masculino, donde igual por las dudas había algunas chicas que entraban y qué sé Sí. yo, y se movían, y sucedían conversaciones, y un poco, Está bien. supongo que lo que buscaba Sofovich ahí era recrear algo de lo que en un punto, por lo menos ya para nuestra generación, no existía, que era esa charla de barbería. Claro, pero incluso yo no lo vi muy poquito el programa ese, pero recuerdo que había una estética medio que era una cosa antigua, Sí, lo que sí, pasaba ahí. Sí. Como era una fantasía de los 50, una cosa así, ¿no? Era el sillón de barbero, había un sillón Sí. de barbero y la brocha Sí, y Claro. ¿no? Y de hecho la barbería que fuimos tiene la estética esa, de los Ujú. 50 un poquito, ¿no? Las sillas viejas y toda esa cosa del tango y el vinilo, etcétera. Total. No sé qué pasó en el medio, digamos, con nuestra generación y la generación de nuestros viejos, que se dejó de ir a la barbería. Todo lo que sea arreglo, estética, cuidado de la cara, del cutis, las cremas y demás, estaban vedados absolutamente. Y cuando digo vedado, quiero decir, era de puto. Sí, sí, sí. Pero incluso, igual hasta me pregunto, y te pregunto, Lukis, si para ustedes sí valía usar cremita en la cara o tampoco. Para nosotros, los putitos Claro. o las mariquitas, Sí, sí, sí. sí, valía. Sí valía, claro. Sí, pero digo, desde otro lugar o más desde un lugar más de intimidad, digamos, ¿no? Digo, o te juntabas con algún amigo más de grande o alguna amiga y lo hacías o te hacías una mascarilla, pero no era algo que habitabas todo el tiempo. Mm. Y de hecho, hoy cuando entraba a la barbería, viste, son esas cosas que pasan como, por ejemplo, cuando entro de nuevo al gimnasio, que tiene que ver con que se reeditan algunas cuestiones de un momento que tiene que ver o el gimnasio con la fuerza o con la mirada de los demás. Y en estos lugares, que si bien yo sí fui, recuerdo en Varadero, la barbería más clásica o la peluquería más clásica en donde había un sillón de barbero y a mí me llevaban ahí. Y era a que me hicieran lo que ese señor consideraba que me tenían que hacer para los 14 años, que era, o 13 o 12, digamos, ¿no? Ujú. Que era hacerte ver prolijo. Claro. Claro, digo, esta cuestión de la prolijidad y la desprolijidad y lo uniforme. Y vos te sentabas ahí y era a merced de lo que ese señor iba a hacer o lo que tu padre le decía que había que hacer. Sí, sí, hay una cuestión utilitaria también, ¿no? Lo- Claro, lo pero- militar, lo utilitario. Pero aparte que te den una Y apariencia de lo varón. universal también. De varón. Digo, ¿no? La apariencia de varón. Que por eso hoy entro a la barbería y yo lo cuento acá, pero cuando salimos le dije, y la verdad es que fueron bastante amables. No fueron homofóbicos, no fueron... No, viste, pero como algo llamativo, porque muchas veces en esos lugares que son más masculinizados, bueno, Hay un miedo. hay un miedo. Porque sabemos Ujú. que hemos estado ahí y que estamos en esos lugares donde se juegan otras cosas muchas veces. A mí me pasó cuando fui a la barbería por primera vez que también tenía cierto miedo de, Claro. como yo soy un varón trans yendo a una barbería, que en este caso no era como esta, la de hoy, era más la típica barbería, bueno, no sé cómo decirlo. Sí, de bro. latinos. Claro, de latinos bro. Y
Encima pana. fui porque me la recomendó un varón trans. Después de haber ido, me sentí muy cómodo y dije, ¿se habrán dado cuenta que soy trans? Y en un momento él se lo dije. Le dije que era trans. Y no dijo nada y todo bien. Y después hablando con mi otro amigo me dice, no, yo iba siempre, re buena onda, a los peluqueros. Así que es como capaz más prejuicio el que uno tiene. Además, como están trabajando, ¿qué te van a Claro. tratar mal para que... Bueno, Puede- sí, puede a veces pasar puede igual. pasar, Puede pero pasar. digo, sí, obvio que el prejuicio, el estereotipo, Ujú. y después uno se encuentra con personas, y en Claro. ese sentido la persona puede sorprenderte y uno se puede sorprender también ahí en ese encuentro, pero generalmente evitamos algunos lugares o evitar algunas situaciones Sí. por temor a que algo de eso pueda pasar, algo de esa misma violencia que por ahí vivimos en otros momentos, donde tal cual. o hablar con voz de varón, o ponete derecho, o ay, ¿qué te hiciste? El qué te hiciste era un montón para mí también, Claro. digo, qué sé yo, o si te tenías el pelo, o bueno, toda una cuestión que, bueno, que había que llevarla, porque no era lo que se esperaba para una época, y bueno, y eso se reeditan cuando uno entra a estos lugares de nuevo. Total. Yo tengo rulos y una cosa que me pasaba, pensando ya más en peluquerías y no en barberías a las que no iba, que siempre la decisión del peluquero era cortarme hasta que el rulo desaparezca. El largo tenía que ser el suficiente o el mínimo como para que el rulo se muera. Y en algún momento dejé de ir para que, bueno, nada, en mi pelo sea lo que sea. Quizás en una situación más o de rebeldía o de decir, bueno, ya fue. Y por mucho tiempo no iba a cortarme el pelo y dejaba que pase el tiempo. Pero lo que iba a decir también, no sé si no les pasa a ustedes, yo además empecé a hacer terapia de grande. El espacio de la peluquería es un espacio muy íntimo, porque es una persona, al menos a mí como varón, yo no me iba a hacer masajes, no, nadie me tocaba, nadie me hacía cosas, ni tratamiento, ni manicura, ni lo que sea. Y la única persona externa a mí que tenga cierto acceso a mi cuerpo era el peluquero. Y será por eso, será porque es alguien que te está haciendo algo que vos querés, que te pasa una tijera cerca, lo que sea. La relación con el peluquero es una relación, por lo menos en mi experiencia, medio terapéutica. Y es el chabón con el que por ahí, cuando sos más pibe, ya hablas de fútbol o hablas de minas y es un tipo más grande y te tira consejos o te dice algunas cosas. Y ya después cuando estás de igual a igual, también es un lugar medio de intimidad, de confesión, de cosas de hombres que se hablan. Y siempre tuve un poco asociado ese momento a algo de mi masculinidad. Cuando yo empiezo a ser más Nicole, incluso sin ya tener el nombre, me daba cuenta que me pasaba que ir a peluquerías donde me atendían chabones y chabones muy chabones, ¿no? Como que el peluquero gay le atiende a las chicas y está en otro lugar. Pero cuando vas a la peluquería de chabones, el chabón es bastante heterosexual. No sé si por también, quizás por la cercanía de estar tan cerca de un chabón, por ahí hasta lo sobreactúan un poco más. La verdad que desconozco. Pero yo me pasaba que dije, yo no puedo ir a cortarme el pelo más con un chabón. Tengo que ir a otros lugares. Entonces me empecé a cortar con un chico gay que conocí y me iba a cortar a su casa. Después me fui a cortar con chicos trans. Como que había algo de eso, de como es un lugar de mi estética y es algo de mi intimidad y mi personalidad, yo necesité como ir adaptando quién es el peluquero a quién soy yo también. Y es algo que noto que lo hice muy activamente. Claro, a mí como yo soy un desastre como chabón y nunca me pasó eso. Yo voy a la peluquería del peluquero que no habla. Claro. No me hable el Yo le peluquero. hablaba de fútbol. De Porque todo. para mí es el terror eso. Estar hablando de fútbol, de mina, durante una hora preso ahí, media hora, mirándote al espejo, es el infierno. Por eso fue raro cuando me dijo lo de la paja el chabón, porque no hablábamos. Claro. O sea, ¿qué te pasa? No, yo busco peluqueros que no hablen. Los quiero igual, me cae bien mi peluquero, pero Porque no te habla. me habla poco. Bueno, hablando de vello, en vez de vello facial voy a hablar de vello púbico. Yo no iba a barberías cuando era mujer, pero sí iba a depilarme la concha. La bulto. La bulbo. bulto. La bulbo. Y esa situación, si para vos es íntimo que un peluquero te corte el pelo, imagínate que te No, saquen claro. los pelos de la concha. Total. Te tenés que abrir de piernas frente a una persona desconocida que mientras habla y te cuenta cosas, te va generando dolor y le mostrás todo de vos. O de hecho, si te haces la tira de cola, te abrís
el culo y te manda a ir a cera y te saca. Y me acuerdo que yo... Y te charla. Te charla, pero horrible situación, horrible. Y había una que yo iba que cuando te sacaba, te mostraba Lo los que te- pelos que te había sacado y decía, 2 kilos menos. ¿Esa va a la misma cera que después se recalienta y se reutiliza? No, o sea, si lo haces en tu casa sí, pero en estos lugares Ok, supuestamente es no. descartable. Sistema español. Pero en teoría cuando me decía 2 kilos menos, yo tenía que estar contento. Claro. Como que, ahora quedé lindo, quedé sin pelos. Después de todo este dolor, de esta exposición, quedar todo colorado como una gallina. Nada, tremendo. Y ahora tenés otra O que se te relación. encarne el pelo y se pone con una pincita a mirarte de cerca y a sacarte el pelo encarnado. Claro. Y ahora tenés otra relación con el vello púbico. Sí, Te ahora lo es, dej- es exacto. un bosque natural. Exacto. Folclórico total. 5 kilos. Pero hace rato ya. Amazónico. Me acuerdo cuando me empecé a dejar de las axilas que mi vieja estaba. ¿Cómo no te depilas las axilas? Fue genial. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que exponerme a ese dolor y a esa situación? Ahora dejé de depilarme y me sale más pelo y más pelo y más pelo por todos lados. Tengo 5 kilos de más. De bello. Y a fin de cuentas, tenemos pelos en la cara y tenemos que tomar decisiones con esos pelos. ¿Qué tan largos, qué tan cortos, con qué regularidad? ¿Ustedes cómo se afeitan cuando no van a la barbería? Yo en mi caso es bastante simple mi ritual. Digo, tengo una maquinita que compré porque al anterior se me habían perdido las cuchillitas que tampoco mucho en sí no aprendí nunca a utilizar ni muy bien cuáles son los grados y demás. Y es como que me hago no sé, puedo dedicarle más tiempo a limpiarme la cara y a ponerme una crema que a la barba. Me hago como algo bastante uniforme, me saco los pelos y ya fue. Digo, Sí. no ocupa en mi vida un lugar. Ay, afeitarme y la barba, ese objeto de belleza o de seducción. Me gusta más verlo. Me calienta más la barba en alguien que en lo que le dedico a mí. ¿Y le pones el mismo largo a bigote y barba? Absolutamente. ¿Pero usás la máquina eléctrica o la Gillette? No uso máquina eléctrica. Y creo que es 1,5. Todo más o menos lo mismo. Y después me hago como una marca y... Pero no sé, no ocupa casi nada en mí. Afeitarme, digo, tener barba, no sé. ¿Cada cuánto? Cada un mes y medio. Ah, ¿En ¿en serio? serio? Sí, sí. Ah, es un montón. Te crece despacito. 3 semanas, 4, No, no yo sé. 3 semanas ya. Y si estoy por ir a cortarme el pelo, aguanto y que me la arreglen ahí. Cuando me veo y me veo más hecho con tiempo y dedicación, digo, qué lindo. Pero si no, no es algo que ocupe demasiado interés. No, yo una vez por semana tengo que. Si no, ya es un descontrol. Y me afecto muy parecido a Lucky. Lo que sí me acuerdo es que a los, creo que, ¿cuánto tenía? 11, 12 años empezó a salir el bigotito, ¿no? Como la pelusa del bigote. Más que a mis amigos o compañeros, yo era como el único que tenía bigotes. Y de golpe tenía 11 años y un bigote. Claro. Y no me quería hacer cargo de ese bigote. Y lo llevé un tiempito porque mi papá nunca dijo, che, vení que te enseñe a afeitarte el tegobi. No. No te hizo el ritual. No. Todos en la familia nos hacíamos los idiotas con el bigote. Hasta que un compañero mío de la escuela vino y me dijo, che, mira, agarrás una Gillette y haces así, porque ya me estaba empezando a hacer bullying, a cargarme con el tema. Y efectivamente agarré una Gillette que estaba ahí, que seguramente era de mi viejo, y me afeité así, sin nada. Sin jabón, nada. Así era en pelito, ¿no? Al nato. Me lo saqué. Y después mi viejo, cuando ya tenía 13, 14, sí me enseñó. Me dijo, vení. Yo ya sabía. Ya había aprendido solo. Igual hice el acting como que, sí, ok. Pero hubo un momento ritual de vos y tu papá frente al espejo. Sí, pero yo ya tenía 35 años. Yo me acuerdo de mirarlo a mi viejo, sí, en el espejo por ahí del baño, pero era como una máquina de las que tenían como 3 cosas redondas, 3 cuchillas redondas, otra, y era como sacarse casi todo. Entonces no había algo de cómo hoy por ahí se usan más las barbas o el estilo de te vas degradando acá, te cortás, te emparejás. Ahí era, te sacabas y listo, digo, o te ponías
la pasta de afeitar, Sí. no me sale, la crema de afeitar y te sacabas con una Gillette. Sí, sí, La sí. espuma. O La sea, espuma. Pero digo, así como otras cosas que tuvieron que ver más con mi intimidad o con lo que yo podría llamar después embellecerme, las fui aprendiendo solo o de compartir con amigues. Digo, no hubo alguien que me enseñó a afeitarme. ¿Ustedes usaron espuma alguna vez? Sí, usé. Sí, Y en la sí. cabeza usé también, me afeité. Pero porque esto, miren, los que les contaba hace un rato, en una época haciendo teatro, bueno, con una compañera de teatro que era diseñadora, hace un desfile. Y nos invita a algunos a participar como modelos, como modelas, mocatrices. Y me sugieren, había una peluquera, nada, toda la fantasía del show, y yo me decoloré el pelo. Tenía el pelo largo y me lo decoloré. Pero no podía volver a mi casa con ese pelo decolorado, porque tenía 16 años. Ah. Entonces digo, me afeito. Ay, Dios. Y fui a un kiosco que había enfrente de la plaza, en el pueblo, que abría hasta cualquier hora, a comprar unas gilets No. y jabón. Y bueno, lo que fue eso fue una monstruosidad. Fue peor que haber caído con el pelo platinado y todo quemado. Largo el pelo. Me levanté y al otro día mi madre quedó contra la pared a los gritos en el Claro. pasillo, que si estaban las drogas, que qué me pasaba. Claro, era de repente una enfermedad con marcas en el cuero cabelludo. Y Lucas ahí se me volvió afeité. drogadicto. Sí, se volvió loco, desquiciado. Iba a la escuela, estaba terminando el colegio, creo 5º año, con un gorro de lana en pleno verano porque me daba vergüenza salir a... Ay, pobrecito. Eso, ¿no? Por no haberme bancado eso, haberme querido el pelo, decolorar el pelo y haberlo disfrutado y performar otra cosa que después lo que performé Claro, en tu intento de tapar algo, terminaste. era desesperante la imagen que se veía. Bueno, eso, ¿no? Pero vos, Luqui, ¿cómo aprendiste a afeitarte? O sea, ¿viendo a tu viejo o tu viejo alguna vez? No tengo la menor idea. Creo que ¿Ah? con algún amigo acá, Ah. va, o después, de alguna maquinita, no, cero. Claro. Sola. Nadie aprendí sola, como esperando la carroza, tal cual. Mi viejo tenía muy poca barba y bigote, menos que yo todavía, así que no había una charla mucho al respecto. Así que un poco como dice Jero, bueno, empecé agarrando una Gillette que había por ahí y probé. Y después sí, ya más de grande, llegué a la maquinita. Y la maquinita es muy práctica, la verdad. Ujú. ¿No? Resuelve. Y aparte la Gillette es como, bueno, toda una decisión sacarte todo Claro. para cero. En cambio la maquinita le pones lo largo, más cortito, qué sé yo, y te acomodás muy fácilmente. Eso es bárbaro. Ujú. Y después en pandemia, en estas búsquedas de tratar de encontrarle otra vuelta a mi ser, me compré una navaja, como la típica que la abrís, o sea, está escondida y la sacás, Ujú. y lleva la Gillette, sería, no sé ni cómo se llama. Cuchillo. La cuchilla, sí. La cuchilla que la cortás, la partís al medio, porque no sé bien dónde va ese filo que tiene para los dos lados. Yo nunca, o sea, alguna vez vi unas máquinas viejas que, claro, lo pones ahí. Pero esta es la navaja, o sea, cortás al medio esa navaja Ujú. y le pones solo uno de los filos. Claro. Y empecé con eso, sí, ya a perfilarme el bigote. Pero esto estoy diciendo pandemia. Dije, bueno, vamos a probar cosas. Y ahí me empecé a armar un bigote. Ujú. Y para mí eso fue un cambio significativo. Y lo peor es que yo creo que nadie se daba cuenta. Pero mi experiencia era como, ok, ahora estoy frente al espejo y le busco la vuelta a esto que nunca le presté atención y me trato de armar y me saco el bigote que se me cae en el labio. Y yo veo las fotos de antes de eso y digo, yo acá empecé a buscar algo. No sé qué encontré, pero sí encontré una decisión sobre eso. Un Una lindo- búsqueda. Claro. Y un buen bigote. Bueno, porque por ahí es lo que más tengo, entonces Claro. me lo armé el bigote. Ahora lo que noto mucho, un poco decía antes, cuando estoy por salir de joda, es el momento donde más le presto atención a eso, si voy a salir, y me afeito todo y me dejo solo el bigote, y ahí sí, ya como que me saco porque resalta mucho más. Si vos te sacas todo y solo queda el bigote, es como llamativo. O un poquitito de la chivita, no sé qué, y voy armando. Lo que sí noto es tan personal la cantidad que tenés de pelo, cómo te crece el largo, que cada persona resuelve a su Supuesto. manera y es muy distinta. Sí, ni hablar del vello púbico, ¿no? Bueno, Es total. otro tema. ¿Ustedes qué hacen con eso? Bruno ya contó. Yo me recorto a veces un poco, sí. ¿Vos, Sí. Jero? Yo también me recorto, sí, sí. Pero no lo hice siempre. Mm. Digamos, lo empecé a hacer en los últimos 10 años, ponele. Antes era, bueno, que crezca y
Lo que sea. Y Dios proveerá. Que hay un límite. En un límite deja de crecer. Hay un límite, pero el límite era muy amplio. Entonces era como, ya no puedo caminar en el límite. Ahora no, ahora le mantengo. Hay épocas y épocas, ¿no? Claro. Obviamente. Pero en general sí. Y con maquinita, como te afeitas la barba, te afeitas la chota. Sí, sí. Yo generalmente como paso por un lado y por el otro Sí. medio a la vez. En la misma Claro. jornada recorto todo. ¿Pero limpias la maquinita o vas Sí, directo? Le paso alcohol, digamos. Como para sentir que algo cambió. ¿A entre qué un lado y el maquinita? otro. ¿Con Gillette? No, la eléctrica. misma que uso eléctrica para la barba. ¿Le ponen alcohol? Y Yo le para- pongo alcohol a los filos, sí. ¿Sí? Como, bueno, ustedes no. ¿Había qué? Un médico en la sala, por favor. Ah. ¿Pero para Digo, qué? te lo pasas por la pija, después te lo pasas por la cara y no lo limpias. ¿Y qué te pasa? Yo tengo divinazo. Mi ¿Qué pija sale de está, ahí? la pija está más limpia que la cara. Encima yo la comparto con mi novio. Bueno, Bueno. está Bueno, bien. vos le tirás un 2025. Sí, chicas. Ah, Yo Pero- me recorto hace muchos años. Pero la navaja esa no la usás. ¿Abajo? Sí. No. Igual hay que decir que la eléctrica es medio peligrosa. Sí, Hay que tener mucho sí. cuidado. Sí. Porque Para eh, Dios. los Hasta cierto testículos punto. que tienen una piel que Pero pará, no es la misma que lastima. la de la cara. ¿Vos usás para todo la máquina? O sea, ¿nunca Sí. usás una maquinita de afeitar? Bueno, como te decía, me compré una navaja en pandemia y ahora uso máquina de afeitar, Gillette, cuando me quiero sacar todo, la uso. No, pero yo digo vello púbico. No, ahí solamente la eléctrica. No como- Gillette. No, ¿vos sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Y no se te encarnan los pelitos? No, a fondo. Mira. Culito. ¿A fondo a qué estamos hablando? o sea, te depilas. Sí. Pero, ¿Pero vos que haces un no te recorte arreglo. como la barba? Claro, vos dijiste que te recortabas al No, principio. al principio me recortaba, eso es lo que quise decir. Ah. Ahora como, Ahahá ya te sacas. Mira. No, no yo me he siempre. pasado la maquinita a los costados en la Claro. ingle Claro. y me Ah. salió foliculitis. O sea, mal, se me encarnaron los Ah, pelos, mira, todo, no, soy muy Ah. sensible en esa zona. Así que prefiero con maquinita eléctrica. si Yo me uso quiero la recortar. eléctrica. Es que la eléctrica incluso a cero no, es un cero mentiroso porque igual queda para afuera el vello. Sí, Pero Ya la de afeitar. es medio Ah, danger. sí. Sí. Lleva su tiempo, hay que dedicarle. Claro, Sí, sí, qué sí. peligroso. No hay barberías de eso. Pero ¿y cuánto tiempo estás, Jero, para eso? Depende de la cantidad de pelo. Si lo mantenés, no es mucho, ¿No? Ah, ok. pero hay que mantenerlo. Claro. Y si no, un día te tenés que encerrar un fin de semana. Y con el hacha. Claro. Estás de actor porno, digamos, porque yo es como ahí Bueno. lo veo, viste que están a cero, como no hay nada. Tipo, Sí, es Es esa eso. estética. Sí, no sé si me queda tan bien, pero sí. Intento eso. Es que Bueno. es mejor. Es por una cuestión no solamente estética, sino una cuestión de sensibilidad. Para mí, por lo menos, digamos. Es una cuestión que todo se vuelve más sensible cuando no hay pelitos. Ahora me diste curiosidad. ¿Mm? O sea, yo me paso la cero, pero de la eléctrica, que igual me- deja un poco. Me da un poco de miedo eso con eléctrica, no sé. Como cero con eléctrica en los Pasa que huevos. los huevos son lo más. Claro, Es yo muy prefiero como sensible, yo lo manejarlo más que una sensible. máquina. Mucho jabón, ¿no? Mucho. Yo siento que en las personas que están escuchando, en este momento se abre una grieta total No, no. de opiniones. Sí, perros de la calle. Esto. Bueno, voy a contar cómo me afeito yo. A ver, Bueno, yo para afeitarme busqué en YouTube videos. Ah, Porque bueno, quería ver distintas maneras, formas de cuidarse la barba. Ahí vi videos donde decía aceite de coco para mantener el brillo y cera para darle forma. Entonces me compré las dos cosas y cada tanto tengo un cepillito que le doy forma a la barba. Ah, mira. Y para afeitármela me paso 9 milímetros por los laterales y 2 centímetros en la chivita. Y después acá abajo me paso la máquina en la barbilla, digamos, la máquina de afeitar manual. claro. Y los bigotes me recorto muy poquito los costados y casi no los toco. ¿Y cada cuánto? Tarda mucho en crecer el bigote. Claro. Pero cada cuánto haces todo ese proceso. Y cada 10 días, Ah, más o menos. está bien, sí. ¿Qué más?
Y después como yo estuve usando minoxidil, Ujú. sobre todo al principio, llegó un momento en donde la barba me empezó a crecer tanto que se me fue casi hasta el ojo. ¿Pero lo tomabas pastillas o te aplicabas? No, espuma. Yo nunca probé eso. Ay, Y- quisiera el dato. ¿Querés barba en los ojos? Claro, querés pelos Quiero un en tus poquito más ojos. de barba acá. Igual quiero contar que esto me lo recetó la dermatóloga y que un uso prolongado puede llegar a traer problemas cardíacos. O sea, hay que... No es tipo, me lo compro y lo uso así porque sí, como yo quiero. Claro, consulten a su dermatólogo. Claro. Y bueno, me empezó a crecer hasta casi los ojos, entonces dije, no, ya está. Y ahí lo dejé de usar. Entonces cuando me afeito los pelos de los ojos. No. ¿Te sigue saliendo cerca ahora? Si me mirás de cerca, tengo pelitos acá. Muy poquito. Que me los saco. Y después otra cosa que hago es las marquitas de las cejas, me las hago con la máquina eléctrica. Muy bien, queda muy lindo Y eso. después me baño Bien. Importante. Para sacar todo. para sacar todo. Yo ahora entré en el universo minoxidil por pastilla y es un flash notar cómo te empieza a crecer pelo, no solamente en la cabeza, que por ahí es el objetivo, sino en todo el cuerpo. Y sí. Porque no elige el minoxidil, no dice, bueno, voy a ir al lugar que vos querés. Porque lo tomás en pastilla. Claro. Porque si no, la loción te la loción ponías es en los puntual, lugares. te crece donde Puntual. te pones la loción. Pero tenés que sostener la loción, cosas que una Auspicia. va aprendiendo. Medical Hair. Sí. ¿Qué tenés que sostener? Tengo ¿Qué? mi dermatóloga real que les puedo recomendar, pero sí que lo que decía es como si vos estás haciendo con el tratamiento con la crema o lo que sea, la loción, tenés que sostenerlo. No puedes ningún día no hacerlo porque se te va a caer el pelo. Entonces es mucho más fácil la pastillita, es más fácil de tomar. Y además lo que decía Bruno, donde Me perdí un poco. te pasás un poquito para arriba Sí. y te crece pelo hasta en el ojo, digamos. Ok. A mí me parece interesante en el juego este de verte como el afeitado, cuando hacía mucho que te dejabas crecer la barba y de pronto te recortás y aparece como casi otra persona. Sos vos, pero sos otro. Y es una diferencia a veces sutil, a veces grande, depende de cuándo te saques. Pero es un poco lindo poder jugar a cambiar tu cara con algo tan sencillo Ujú. y a la vez tan cotidiano y tan tuyo como recortarte o afeitarte directamente. Yo siempre tuve barba. Me acuerdo que fue una decisión que tomé como muy tempranamente. No sabía que iba a estudiar, pero sabía que iba a tener barba. Yo quería tener barba y siempre tuve barba. Jero, yo nunca te vi sin barba No, y tenía un poco el deseo, te lo iba a decir, pero sentí que estaba mal, de, che, ¿por qué no le propones hacer un bigote y sacarte todo? Me daban ganas de verte. Sacarme todo, sí. Sería muy choqueante. Sí, sí, sí. Capaz Claro, que siempre te viste así. Sí, yo creo que debo rejuvenecer bastante sin barba. Está esa idea, ¿viste? Que con barba pareces más viejo. Así que no sé, por ahí lo hago un día. La próxima No que me vayamos. reconocen. ¿Vamos a volver a la barbería? A mí Seguramente. me dieron ganas de volver. Yo voy a ir a vivir ahí. Quiero instalarme. Es hermoso. Si algo de todo esto te generó interés, si nos querés contar cómo vos mantenés tu barba, tu bigote, si no lo tenés todavía y tenés ganas de tenerlo, estás esperando ese momento en el que el tratamiento te dé aspecto de bigote o aspecto de barba, escribinos a @bultopodcast con la otra B. Inauguramos con este episodio esta búsqueda de ir a hacer experiencias que rocen o que abracen abiertamente distintas formas de masculinidades en la que compartimos entre los cuatro ese momento, ese lugar y después venimos acá a charlarlo y a contarlo. Jero, como siempre, Un placer, amiga. Lukis, Hermoso, nos vemos, nos escuchamos prontamente. Brunis. Me encantó lo de hoy, que se repita. ¿Podemos frotar nuestras barbas en el micrófono? Sí, por supuesto. Estás un poco creepy. Un poquito de ASMR. Barbas. Barbas. Hasta luego.